Buenas, somos estudiantes de la carrera de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. En este video presentaremos nuestra construcción colectiva de los conocimientos adquiridos en la materia de Psicopatología del Trabajo, a cargo de la profesora doctora Tania Méndez. El concepto de psicopatología fue propuesto por primera vez por el profesor Sidabón en 1952. Justamente él hacía referencia a lo que es el análisis psicodinámico de los procesos intrapsíquicos e intersubjetivos que se manifiestan a partir del encuentro con el trabajo. Más adelante, uno de los principales referentes, Christoph Zeyhoff, hace una redefinición del concepto. Ahí se refiere por lo general al conjunto de conocimientos teóricos que trabajan las repercusiones, las patologías del trabajo sobre la salud mental. La satisfacción laboral es el grado de conformidad del empleado respecto a su entorno y sus condiciones de trabajo. Es una cuestión muy importante ya que está directamente relacionada con la buena marcha de la empresa, la calidad de trabajo y los niveles de rentabilidad y productividad. Los factores que se han relacionado con altos grados de satisfacción laboral son las tareas intelectualmente estimulantes, los retos continuados, las recompensas equitativas, las posibilidades reales de promoción, unas condiciones ambientales higiénicas y de seguridad idóneas, y una buena relación con los jefes y compañeros. Además de lo anteriormente expuesto, los siguientes factores suman a favor del bienestar y las sensaciones positivas de los empleados, como por ejemplo, contratar a las personas adecuadas para cada puesto, crear lazos con los trabajadores, contar con un sistema de incentivos, promover el trabajo en equipo y la formación adecuada, crear espacios de descanso y de desconexión donde los empleados puedan charlar mientras toman agua o un buen café. Algunas características del puesto que influyen en la percepción de la satisfacción laboral son la retribución, las condiciones de trabajo, la supervisión, los compañeros, el contenido del puesto, la seguridad que ofrece el empleo y las oportunidades de progreso. Locke menciona tres variables que podrían ser los factores justamente de la satisfacción laboral. El primero está el trabajador mismo, que tiene que ver aspectos como la antigüedad que está en el trabajo, la edad que tiene. Luego están los aspectos que tienen que ver con las condiciones del trabajo y también aspectos que tienen que ver con el trabajo en sí mismo. Los factores relacionados en el contexto de la situación o las condiciones serían el desempeño del trabajador, que esté bien definido los roles, el clima organizacional, y los aspectos que tienen que ver con el trabajo en sí mismo se refieren a todo lo que sea la autonomía del trabajo, la organización de los trabajadores, o sea, cómo se van organizando, y eso serían prácticamente los tres factores imprescindibles. Muñoz Adanes, en el año 1990, define la insatisfacción laboral como el sentimiento de desagrado o negativo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente que está a disgusto dentro del ámbito de una empresa u organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una serie de compensaciones psicosocioeconómicas no acordes con sus expectativas. Algunas causas de la insatisfacción laboral son el salario bajo, la mala relación con los compañeros o jefes, incluso por celos profesionales o envidias, escasas o nulas posibilidades de promoción, pueden ser personas inseguras, dificultad para adaptarse en el ambiente laboral, malas condiciones laborales, también pueden ser circunstancias personales y laborales como por ejemplo experiencia laboral, la edad, el sexo, el nivel de estudios, la cultura o la misma preparación de las personas. La importancia de la satisfacción laboral en el puesto de trabajo es fundamental para las organizaciones, ya que la satisfacción laboral puede estimular la energía positiva, la creatividad y una mayor motivación para el triunfo. ¿Conoces sobre el concepto de satisfacción laboral? Sí.
¿Qué es para vos? Estar feliz en el trabajo, trabajar con los compañeros, venir día a día, pasar con ellos. ¿Estás satisfecho con tu trabajo? Sí, muy satisfecho. ¿Con el trato con tus compañeros estás satisfecho? Sí, nos llevamos bien con los compañeros, siempre nos ayudamos en todo lo que podemos. ¿Hay trabajo en equipo? Sí, claro que sí. Siempre nos ayudamos cada vez que estamos en falta de un trabajo o lo que sea. ¿Conoces un poco sobre el concepto de satisfacción laboral? ¿Qué es para vos? Satisfacción laboral para mí es estar a gusto en el lugar de trabajo y hacer coordinadamente con mi compañero todo lo que está asignado. ¿Estás contento con tu trabajo? Sí, ¿Qué tal con el trabajo en equipo con tus compañeros? ¿Qué tal te llevas? ¿Estás satisfecho con eso? sí, estoy satisfecho. Bien, bastante bien. Yo creo que estamos en coordinación. ¿No hay algo que te incomode o algo así, algo por el estilo? No, nada en realidad, pero a veces la presión laboral siempre hace que de repente uno, qué sé yo, pero mediante que estamos en coordinación podemos llevar adelante. Entiendo. Para la OIT, el estrés es la respuesta física y emocional dañina causada por un desequilibrio entre las exigencias y las capacidades percibidas de un individuo para hacer frente a esas exigencias. Estas respuestas físicas y emocionales nos ayudan a estar alertas y reaccionar ante situaciones amenazantes de la vida cotidiana, preparándonos para adaptarnos, luchar, huir o paralizarnos. El estrés puede ser causado por fuentes internas como fuentes externas. Las fuentes internas son las que están relacionadas con aspectos específicos de cada persona, como por ejemplo una percepción propia negativa. Fuentes externas son las que compartimos en nuestro contexto social, la vida, la familia, la escuela, la universidad y el trabajo. Además, existen dos tipos de estrés, el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo es cuando nos enfrentamos a situaciones desafiantes cuyas demandas son altas, pero no rebasan nuestras capacidades. Por eso podemos sentir competencia, confianza, motivación, entusiasmo y bienestar. Sin embargo, el estrés negativo es cuando vivimos y percibimos que una forma difícil de afrontar la situación estresante porque las demandas son excesivas o muy intensas y rebasan nuestros límites de resistencia y adaptación. Hablando del ámbito laboral directamente, los factores del lugar de trabajo que pueden causar estrés se denominan peligros psicosociales. Para la OIT, los peligros psicosociales son las interacciones en el medio ambiente del trabajo, que puede ser la cultura organizacional, el papel que uno desempeña en la organización y la oportunidad de desarrollo personal. También puede ser el contenido del trabajo, como el diseño de las tareas, el ritmo de trabajo y los horarios. También las consideraciones personales externas al trabajo que puedan tener influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral. Cuando está sometido a estrés laboral, se puede estar cada vez más angustiado, irritable, incapaz de relajarse o concentrarse. Presenta dificultades para tomar decisiones y disfruta cada vez menos del trabajo y se siente menos comprometido con este. Además, el estrés prolongado puede contribuir al deterioro de la salud. Se puede presentar enfermedades cardiovasculares, burnout, depresión, ansiedad, hasta inclusive puede llevar al suicidio. Así también se puede desarrollar conductas de afrontamiento no saludables como el abuso del alcohol y las drogas, mayor consumo de tabaco, una dieta poco saludable, actividad física insuficiente y trastornos del sueño. El estrés es una patología que en el trabajo se puede evitar. Si tenés personas a tu cargo que manifiestan sus síntomas, hace algo, no lo dejes pasar. Si conoces a compañeros de trabajo o si los síntomas de un trabajo patológicamente estresante se dan contigo, también hace algo, no lo dejes pasar. Es deber de todos contar con un medio laboral saludable. Y también es obligación de todos y es un deber fomentar la cultura de la prevención. Recordá, en tus manos está la solución. Además del impacto que trae el estrés en la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, genera también un impacto en la productividad y los costes económicos que las empresas
ya que generan mayor ausentismo, menor motivación, satisfacción y compromiso, rotación de personal e intención de renuncia, rendimientos reducidos y menor eficiencia y precisión. Entre las enfermedades relacionadas al trabajo, el estrés laboral es uno de los que más lleva a las consultas a la gente en nuestro país. Según Salud Pública, 1 de cada 5 personas en el trabajo puede padecer problemas de salud mental como el estrés. Por todo esto, los organismos internacionales como la OIT, la OPS y la OMS recomiendan a las empresas que analicen la situación, evalúen los riesgos y elaboren un plan para cambiar la situación. Además, cuentan con una serie de manuales que ayudan a las empresas a detectar estos posibles problemas y hacerles frente. Porque a la larga el impacto también es para la empresa, que resiente la capacidad productiva. Algunas de las medidas que pueden adoptar las organizaciones para crear un ambiente de trabajo saludable son conocer las necesidades de cada trabajador y las oportunidades que dispone, con el fin de elaborar mejores políticas en materia de salud mental en el lugar de trabajo y conocer cuáles son las fuentes de apoyo a las que pueden recurrir las personas para pedir ayuda. Definitivamente, como gerente de recursos humanos de una empresa, creo que todas las empresas deben tomar medidas paliativas para evitar el estrés laboral, por lo menos para prevenir. Si no se puede evitar totalmente, tratar de concientizar a la gente de la importancia de hacer actividades extralaborales y no solamente enfocarse en lo que es la tarea diaria. También creemos que tenemos que trabajar como empresa con programas de ayuda a los funcionarios, y uno de los programas con que contamos nosotros es, por ejemplo, una ayuda para que puedan asistir o ir a un gym. Tenemos cerca de la oficina un gimnasio que es pagado el 100% por la empresa, para que los colaboradores, ya sea en su tiempo de descanso o fuera del horario laboral, puedan utilizar las instalaciones de un gimnasio. After oficina, para que la gente pueda confraternizar en un ambiente menos estresante o menos laboral. Tenemos otras actividades que nosotros realizamos para que las personas puedan compartir actividades juntos. Por ejemplo, en los días viernes tenemos un almuerzo que es ofrecido por la empresa, etcétera. Son algunas de las actividades que nosotros tenemos. También tenemos pausa activa, tenemos horarios un poco más relajados, etcétera. Yo creo que el estrés laboral actualmente es la enfermedad de este siglo, en el sentido de que la gente, ante las presiones tanto del entorno como de las presiones internas, tienden a percibir como que la situación les pesa, que las actividades son más complejas, que los servicios que tienen que prestar son cada vez más exigentes, que las relaciones interpersonales entre compañeros y jefes o supervisores se vuelven más exigentes. De esa perspectiva, el estrés se vuelve como una parte de la cotidianidad. Entonces, las organizaciones tendrían que buscar la manera de canalizar esas tensiones que se generan de las interacciones entre las personas, de manera horizontal como con los supervisores. Una de las actividades más frecuentes y más saludables y que forma parte de nuestra cultura nacional es la de crear pequeños grupos de diálogo, grupos de encuentro, donde a través de esos grupos se analizan tanto la problemática de la organización como maneras de canalizar esas tensiones. Como ustedes saben, el trabajo en grupo no es solamente para
racionalizar algunas problemáticas o situaciones que se suceden en las organizaciones, sino que esa situación de encuentro también sirve como medio para mejorar o utilizar los vínculos que se generan entre los que componen la organización. Y esos vínculos que dentro de la psicosociología se llama interacción psicológica, hace de que a través de la comunicación, el diálogo, el contacto con el otro, las miradas, se vayan canalizando esas situaciones que en su momento parecen como pesadas. Algunas otras empresas están empleando actividades físicas como la implementación de gimnasios, la implementación de yoga, espacios para la meditación, espacios para hacer ejercicios dentro de su periodo de tiempo de trabajo. Son diferentes estrategias que las empresas actualmente están implementando. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión se define como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, la pérdida de interés, sensación de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio, falta de concentración. El suicidio es un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados. El doctor Julio Torales, médico psiquiatra y profesor de la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital de Clínicas, explicó que el suicidio es un síntoma que forma parte de un conglomerado de enfermedades mentales. La depresión puede complicarse en un suicidio. Según la Policía Nacional, se reportan 407 casos de suicidio. Se estima que para el 2020 casi 30 millones de personas en el mundo intenten suicidarse por año. Es importante diferenciar entre ideación suicida, comunicación suicida, conducta suicida, intento de suicidio y finalmente suicidio. Ideación suicida se trata de pensamientos sobre el suicidio. Comunicación suicida es un acto interpersonal en el que se transmiten pensamientos que se deja caer con la propia vida, para lo que existe evidencia implícita o explícita de que este acto de comunicación no supone por sí mismo una conducta suicida. La conducta suicida, por otro lado, es una conducta potencialmente lesiva y autoinfligida en la que la persona desea utilizar la aparente intención de morir con alguna finalidad. El intento de suicidio es una conducta potencialmente autoinfligida y sin resultado fatal para la que existe evidencia implícita o explícita de intencionalidad de provocarse la muerte. Y finalmente el suicidio es la muerte autoinfligida con evidencia implícita o explícita de que la persona tenía intencionalidad de autoprovocarse. Las variables psicológicas que pueden estar asociadas a la conducta suicida son la impulsividad, la rigidez cognitiva, la desesperanza, la dificultad de resolución de problemas. Estos factores varían en función de la edad, aunque ha sido de especial importancia la desesperanza y la rigidez cognitiva. La causa exacta de la depresión no se conoce bien. Hay una serie de factores que predisponen probablemente a la depresión. Los factores de riesgo incluyen una tendencia familiar, hereditaria, acontecimientos que provocan alteraciones emocionales, en especial las pérdidas, ciertos trastornos orgánicos y efectos secundarios de algunos fármacos. Los síntomas de la depresión, según términos médicos, son desasosiego ansioso, la persona se siente tensa e inusualmente inquieta. Melancólico, las personas afectadas ya no experimentan ninguna satisfacción con las actividades con las que solían disfrutar. Atípico, la persona se puede animar temporalmente cuando sucede algo bueno. Psicótica, las personas afectadas presentan creencias falsas, es decir, delirios. Catatónica, las personas afectadas se muestran muy retraídas. Estacional, los episodios de depresión tienen lugar en una determinada época del año, que suelen comenzar en otoño o invierno y finalizan en primavera. Una de las características más importantes sobre la depresión es que el trabajador que sufre de esta enfermedad sufre los mismos síntomas en todos los momentos de su vida, pero ya no puede separar el ámbito laboral del extralaboral, pues ambos están interconectados e influyen conjuntamente en la misma persona. La salud mental del trabajador
inseparable de la salud general, repercute en todos los ámbitos de la vida personal de esta persona, entre ellos el desempeño laboral, pudiendo afectar la percepción de las características del trabajo y alterando el desarrollo seguro del mismo. Bueno, profe, la relación entre el suicidio y el trabajo, ¿qué comentarios podría darnos sobre eso, profe? Bueno, el trabajo es una forma expresiva de las personas en la cual no solo merecen un salario, sino merecen estar bien, ¿verdad? Humberto Maturana dice, lo ideal de la salud mental en el contexto del trabajo es que te paguen por algo que te gusta hacer. Y en ese contexto era de la salud mental, el contraste es la mala salud mental, cuando el trabajo genera un estrés y una situación particular. Y el estrés en el trabajo, a veces hay un código que habla de mucha demanda y poca preparación, eso es depresión. O poca demanda y mucha preparación también es depresión, ¿verdad? Que tiene que ver con las características del trabajo y la capacitación del sujeto. Y el otro elemento que está así latente y transversal, que es el mobbing, el acoso laboral, que tiene distintas connotaciones. El freezer, ¿verdad? Que es un modelo de postergación, de anulación, de maltrato moral, ¿verdad? La marginación que se produce entre compañeros, las amenazas que puedan surgir, ¿verdad? Que son elementos así intangibles a veces, ¿verdad? Que van produciendo distintos impactos en el sujeto, ¿verdad? Hoy día se habla del burnout, ¿verdad? El burnout como un elemento equivalente de componentes depresivos y de componentes ansiosos, y también de componentes neuróticos, que produce disociación, somatización, tristeza, angustia, ¿verdad? Insomnio, rendimiento bajo, altos permisos por enfermedad, ¿verdad? Que hoy día está calificado como enfermedad. Nosotros antes lo llamábamos depresión y ansiedad laboral, y son gatilladores porque deterioran la moral del sujeto. Y si la persona tiene una vulnerabilidad biológica para la depresión o para la ansiedad con componentes depresivos, puede ir a ideación, plan y suicidio. Profe, ¿y a dónde debemos acudir en casos de que estemos en contacto con una persona a punto del suicidio o con una crisis de depresión? Bueno, cuando hay riesgo suicida, ¿verdad? Hay que hacer la distinción entre lo que es idea, plan y tentativa, pero lo único que pueden hacer eso puede ser un psicólogo que esté preparado en esa área o los psiquiatras, ¿verdad? Entonces, los servicios de urgencia que tenemos nosotros son el Hospital Neuropsiquiátrico, que tiene un servicio de urgencias psiquiátricas, y el Hospital de Clínicas, que tiene también un centro de urgencias. Para niños y adolescentes está el Hospital de Acostañú, pero no tiene 24 horas de urgencia, tiene horas donde están los profesionales, pero no tiene un psiquiatra de la noche. Tanto IPS tiene también, pero ahí muchas veces uno le llega el turno ya cuando está muerto, ¿verdad? Porque el turno se saca un mes antes y nadie prevé la muerte en ese modelo, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos servicios que brindan 24 horas de atención. Y los otros casos, que son las unidades descentralizadas, ¿verdad? Donde uno puede detectar depresión o psicosis, que son en Asunción, uno tiene en Barrio Obrero, en el Barrio San Pablo, Calle I de San Lorenzo. Acá en Santísima Trinidad hay una unidad de salud mental. Hay otro que está cerca en San Vicente, cerca del Mercado 4, en Lambaré, ¿verdad? Son unidades de salud mental donde las personas pueden acudir y las personas que evalúan ahí direccionan si pueden ser llevados en ese lugar por un modelo más de intervención en crisis o requieren algo más complejo como una internación. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.
Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Entre los tipos de adicciones podemos citar, por ejemplo, a sustancias como drogas, alcohol, cafeína, tabaco, medicamentos, y entre las adicciones conductuales a la comida, compras, ejercicio físico, al sexo, juego, videojuegos, a nuevas tecnologías como internet, celulares, redes sociales y al trabajo. La adicción al trabajo es una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta a la salud, a las relaciones y a la felicidad de la persona. Se debe a un impulso o necesidad interna y no a factores externos como beneficios o recompensas. Afecta a las relaciones sociales y también a las relaciones laborales con sus compañeros de trabajo. Cuando se es adicto, a menudo no se puede pensar en otra cosa. En general, la adicción es vivida como una obsesión que dirigirá gran parte de su tiempo, su energía y su atención. Al principio las adicciones generan una cierta gratificación aparente, ya que producen placer, alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan multitud de problemas a medio plazo. Las adicciones afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Los más importantes son la relación con la familia, amigos o pareja, deterioro de la calidad del trabajo o pérdida del propio, estados de ánimo negativos e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de la autoestima o incluso también sentimientos de culpa. No les importa a nadie más que ellos mismos e incluso también pueden tener insomnio o fatiga, entre otros. El rasgo distintivo de las conductas adictivas es que al tratar de controlarlas, la voluntad resulta insuficiente, ya que esta en cuestión controla a la persona en lugar de ser al contrario. Y no menos importante, la negación de la problemática. Consecuencias de las adicciones en el trabajo son la bajada de la productividad en el colaborador, la disminución del ritmo de trabajo, el deterioro de la calidad del trabajo, las ausencias o llegadas tardías, los marcados cambios de humor, como por ejemplo ataques de ira y agresividad, el absentismo por enfermedades menores y también la ruptura o deterioro en las relaciones sociales, laborales o personales. Las adicciones comparten una fuente, es decir, factores biopsicosociales. Todas ellas comparten ciertas características en común. Entre ellas está el no poder parar aún sabiendo el daño que causan. Otra consecuencia serían las tolerancias. Cada vez se necesita más sustancia o más actividad para conseguir el mismo efecto. Asimismo está lo que sería conocido como el síndrome de abstinencia, que es la aparición de síntomas que causan disconfort cuando disminuye o cesa justamente la actividad o el consumo. Así también está lo que sería la alteración en lo que sería la vida social, en la vida afectiva y la vida laboral. Como dato importante, en Paraguay existe a disposición una línea gratuita de atención telefónica para usuarios con adicción a drogas y personas del entorno, propuesta por la Secretaría Nacional Antidrogas, que ofrece atención, contención y orientación profesional. Sería el asterisco 172. Bueno, yo creo que la adicción al trabajo es pensar todo el día en eso, estar al despertarse lo primero es pensar en eso, al dormir soñás. A mí, por ejemplo, me pasó y ahí decidí cambiar de trabajo, que un día me desperté y metí mi cepillo y lo primero que pensé fue en que me olvidé de esto. Y ahí dije, no, yo no tengo vida, no pensé ni en cómo que me estaba cepillando bien. Entonces ahí fue donde decidí cambiar de trabajo y me pasaba día y noche, no me cansaba el estar trabajando todo el día, pero después te das cuenta que te pasa la factura. Y ahora que me cambié de trabajo, para mí me siento mucho mejor como persona y también mi vida, ¿verdad? Me ayudó mucho, inclusive con la salud, ¿verdad? Y la calidad de vida que llevas es mucho mejor de lo que vos estabas pensando que estabas llevando con la carga de trabajo que tenías. Bueno, yo creo que la adicción al trabajo es una persona que está pensando y trabajando 24 horas al día y los 7 días de la semana, ¿verdad? No tiene días de descanso, no tiene horas de descanso después de la oficina, no tiene fines de semana con la familia. Es una persona que trabaja y eso conlleva el estrés, ¿verdad?
yo particularmente pienso que eso es una persona que tiene adicción al trabajo, ¿verdad? La definición del acoso laboral, según la Dirección del Trabajo, es toda conducta donde se manifiesta agresión, maltrato, humillación, hostigamiento o amenaza a uno o más trabajadores hacia otro, siempre y cuando éstas sean de forma reiteradas. El Código Penal establece una pena de 2 años de prisión. De conformidad con el Código del Trabajo, el empleador puede dar por término el contrato de trabajo, si es que este acoso sexual que siente sea dentro del trabajo hacia otras personas. El MOVIC, según indica la resolución número 472 del Ministerio de Justicia y Trabajo, se indica cuando el agresor tiene comportamientos y conductas que afectan profundamente a la persona agredida. Los efectos del acoso laboral pueden llegar a causar problemas psicológicos serios en la víctima, como ansiedad, depresión, estrés, desmotivación laboral. En Paraguay, las denuncias se realizan a través del Servicio de Atención a las Mujeres, dependiente del Ministerio de la Mujer, que puedes realizarlo llamando al 137, la línea es gratuita. Una de las características del acoso es que debe ser en forma sistemática y recurrente. Para Lehmann, el acoso debe ser cometido por lo menos una vez a la semana y por un periodo de tiempo prolongado. Lo que diferencia el acoso del conflicto laboral simple es que el primero es reiterativo y el segundo es puntual. La violencia psíquica extrema es la presión psicológica ejercida por el acosador para lograr un fin deseado. Se produce mediante groserías o improperios, mediante miradas desafiantes o despectivas, risas irónicas o simplemente al voltearse ante su presencia ignorándolo. Algunos de los casos que pueden ser considerados como acoso son la reducción en las posibilidades de expresarse o de comunicarse, los compañeros evitan hablar con la víctima, se le habla o insulta a los gritos, constante crítica hacia su trabajo, se evita el contacto mediante miradas de desprecio o gestos negativos, etc. En Paraguay, en el Ministerio de Trabajo, de 955 motivos de consulta presenciales que recibieron en el 2017, un total de 534 fueron consultas sobre la ley de maternidad. Las mujeres sufrían acoso debido al permiso de maternidad.